voy a contar la historia de esta empresa, SKU, Scientific Knowledge in Use, o conocimiento científico en uso. Y pues es una historia larga. En realidad, cuando me preguntan cuándo se me ocurrió, pues ya hace ya más de 22 años. En el 2000 tuve la oportunidad de viajar a España y conocer al pionero en el desarrollo de software científico agrícola, el doctor Diego de la Rosa, en el CSIC, en Sevilla, España, el creador del MicroLace, de una serie de modelos de software que a mí me maravilló, me gustó mucho. Lo primero que me sorprendió de su laboratorio es que no se repetía una profesión. Había geógrafos, geólogos, ingenieros en sistemas, agrónomos, de todo. Y eso contrastaba con lo que yo conocía de México, de institutos de biología donde solo hay biólogos, institutos de matemáticas donde solo hay matemáticos, de física donde solo hay físicos, de química donde la mayoría son químicos, y estar en un instituto así de recursos naturales y en este laboratorio en particular para mí fue algo muy bonito. De ahí yo pensé que en el futuro mi laboratorio tendría que ser así, si algún día tenía un laboratorio. Bueno, también vi que el software que hacían era muy sencillo y que lo podríamos mejorar. Cuando platico con el doctor de la Rosa, ya que me despedía, me dice, ¿qué piensas hacer? ¿Crees que puedas hacer algo como esto? Le digo, sí, yo creo que podemos mejorarlo porque aquí le falta un ingeniero en sistemas de planta. Ya no podemos pensar en hacer software si no tenemos pues ahí un camarada que sepa de estas cosas. Bien, pero miren, de 2004 a 2007, bueno, en 2004 hay un proyecto, el CONACYT me da un proyecto titulado Zonas Agroecológicas de Yucatán, donde tenía que hacer un mapa agroclimático. Y fue una verdadera pesadilla porque tenía que analizar miles de datos y pasarlos, primero capturarlos de hojas amarillas, a pasarlos a Excel y luego a un programa en MS2, que yo creo que si son jóvenes no saben de qué estoy hablando, pero era de meterle un número por número. No existía el copy-paste, eso no existía. Era de contratar 20 personas, 10 que dictaran, 10 que capturaran y tener 10 computadoras. Entonces, dije, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a trabajar en este tipo de proyectos. Pero bueno, la vida me ha enseñado que no debo decir que no, porque luego tengo que volverlo a hacer. Cuando me cambio a la UNAM, al Centro de Geografía Ambiental, en el que ahora trabajo, me encargan un proyecto de ordenamiento ecológico de una región de Michoacán. Y era otra vez hacer un mapa agroclimático. Dije, no, pues sí lo acepto para ayudar al gobierno, pero ya no lo voy a usar, no voy a usar el sistema MicroLace. Se llega el momento de hacer un software. Me tardé mucho tiempo consiguiendo un ingeniero en sistemas, porque pues no había, hasta que por ahí me llegó un jovencito que ya titulado y que era profesor de un instituto acá en Tacámbaro, Michoacán, y me decía que él era profesor y que enseñaba a hacer software. Dije, maravilloso, este es el que necesito. Cuando le pregunto cuántos ha hecho, me dice, ninguno. No me han dado la oportunidad de hacer uno. Dice, pero sí lo sé hacer y estoy enseñando a los jóvenes a que lo hagan. Entonces, híjole, dije, bueno, pues vamos a ver qué tal nos va. Fíjense, de 2007 a 2011, finalmente, bueno, el software se va mejorando y finalmente lo doy a conocer. Y fue sorprendente porque la noticia fue un software para analizar datos climáticos,
estas series de datos de clima, temperatura, precipitación, y con esos dos datos generamos muchos otros y generamos índices. Y también identificamos el cambio climático, si ya se está presentando en algunos lugares. Y esta noticia sale en la Gaceta UNAM y de repente está en todo el mundo. Se traduce al alemán, al inglés, al francés y a otros idiomas. Y sorprendente. Poníamos Moclic en el buscador, en la computadora, y aparecían más de 250,000 páginas donde se hablaba de la noticia. En el portal de la ONU y de la FAO se hablaba de científicos mexicanos que habían creado un software para analizar el cambio climático. Esto nos dio mucho gusto, pero también nos empezó a generarnos inquietudes, sobre todo en mis estudiantes, que decían, mis estudiantes, porque luego este profesor me llevó estudiantes, a la hora ingeniero Aristeo Pacheco, a la hora doctora Ángeles Gallegos, y el profesor de ellos, el maestro Oscar Álvarez. Y bueno, me decía uno de ellos, el ingeniero Pacheco, decía, doctor, vamos a hacer una empresa, haga una empresa porque mi destino va a ser hacer software para que las farmacias paguen sus impuestos. Si es que eso me da para comer. O si no, como mis compañeros, voy a poner un cibercafé donde pues era a 15 pesos la hora. Y pues eso no da para comer y hay que invertir y no se tiene dinero para eso. Pero de 2007, bueno, en 2011 sale esta noticia. Entonces me empiezo a emocionar y digo, tal vez sí, pero me tardo 2 años en decir, bueno, vale, vamos a hacer la empresa. Aquí hay un cambio. Aquí ya empezamos a pensar como empresarios. No queríamos hacerlo porque necesitábamos invertir y invertir una buena cantidad de dinero para uno que es modesto en economía. Y bueno, tuve que vender una propiedad para ahorrar, gastarme todos los ahorros en la empresa. Y bueno, 2013 nace, no, 2013 decidimos hacer software. Y entonces este Moclic, que era un software para trabajar en MS2, en Microsoft, tuvimos que migrarlo a desarrollarlo en Java para que fuera multiplataforma. Y aprovechamos para generar AgriWater. Lo hizo el ingeniero Pacheco. Entonces, fíjense, generamos otros softwares y entonces hasta 2013 ya decidimos hacer la empresa. Ha pasado pues mucho tiempo, 13 años. Yo no quería porque también alguna vez dije, yo no voy a ser empresario, mi familia es de comerciantes, pequeños empresarios, y yo decía, no, esos trabajan mucho, nunca descansan, y yo no quiero algo así, quiero una vida más tranquila, por eso voy a ser académica. Pero pues me convence este muchacho de hacer la empresa y yo me voy emocionando también, y entonces, pues ya decidimos hacer Skew. Bueno, también algo que me motivó fue que el rector Narro generó una convocatoria invitando a estudiantes, profesores y trabajadores a generar empresas a través de una incubadora de negocios. Dije, bueno, pues aquí voy a ir a perder el miedo a la incubadora. Y así fue, presenté el proyecto, apoyaron mi proyecto, me asignaron asesores en derecho, en contabilidad, en administración y en marketing. Y bueno, así empezamos con Skew. Generamos, bueno, y pensamos vender ClickMD, que es propiedad de UNAM, AgriWater,
que es propiedad de UNAM, y ya teníamos la empresa, pero sale al mercado hasta 2016. Fíjense. Antes, en 2015, bueno, pues ya tuvimos chamba, ya tuvimos algunos ingresos, pero hasta 2016 sale, 16 años después. Terrible, terrible para emprendedores académicos. Bien, esta es la portada de la Gaceta en aquel entonces, septiembre 2011. Crea el SIGA un software para identificar cambios climáticos. Lo que les digo, se traduce la noticia. Empezamos a ver que lo descargan de India, de China, de todas partes del mundo. Nuestro software, como era gratuito, pues lo recomendaba la ONU y la FAO. Y bueno, 2016, Skew nace. Entonces pasamos bueno, esta es una tesis, pero también un proyecto que el gobierno del estado nos encargó, se genera, y esta tesis, productos académicos, los registramos, y luego, bueno, tan solo pasar de reporte y de tesis a registro, pues ya necesitamos cambiar de forma de pensar. No tenemos la cultura de proteger nuestros inventos, nuestros desarrollos. Lo regalamos. Decía un abogado, es que si tú lo publicas primero y luego lo quieres patentar, ya no vas a poder porque ya lo regalaste. Primero hay que patentarlo y después publicarlo. Pero nosotros en la academia no, tenemos que publicar pronto porque es la forma en cómo nos evalúan. Entonces aquí nos falta pensar en esto. Y luego ya que lo registramos, pues nos falta todavía más pasar a una empresa. Porque yo cuando me estaba incubando decía, bueno, no, es que mi empresa, hasta que una vez la directora de aquel entonces de Innova UNAM me dijo, a ver, doctor, con todo respeto, usted no tiene una empresa, usted tiene un producto. La empresa es tal cuando usted está facturando y pagando impuestos. ¡Pum! ¡Qué sentadota me dieron ahí! A sentarse a pensar incluso hasta cómo hablar. Entonces, estos pasos, puede no ser tan difícil, pero pasar de aquí a acá, sí. Pasar de registro a patente, pues fue prácticamente imposible. Traté de hacerlo. En México no se patenta el software, en Estados Unidos sí, pero hay que pagar como $3,000 o $4,000, que bueno, pues esto, aquí la pregunta es ¿quién lo pone? Yo decía, bueno, pues si es producto UNAM, pues la UNAM debería de pagar. Pero dicen, no, pues es que la UNAM no tiene para pagar eso. Digo, bueno, entonces permítanme hacerlo a mí. Dicen, sí, pero la patente es UNAM. Digo, bueno, pues es que eso nos detiene porque hay que poner dinero que no tienen, pero tampoco sueltan la patente. Entonces ahí, pues ya no se pudo avanzar. Se quedaron en registros de software mexicanos. Bien. ¿Cuáles son los retos? Bueno, yo creo que son dos importantes. El primero es que los emprendimientos académicos, es decir, los inventos en las universidades, no están siendo bien recibidos. Claro, hay niveles. En las facultades y en los institutos de ingeniería, generalmente no hay problema. Pero hay facultades y hay institutos y centros de investigación donde a las autoridades no les gusta esto. Me decía por ahí algún secretario académico, oye, pero es que no está bien que quieras lucrar con algo de lo que tú sabes hacer. Digo, pues, ¿cómo voy a lucrar con algo de lo que no sé hacer? O sea, como que no tiene sentido esa forma de pensar. Este tipo de pensamiento lo que hizo fue retardarme 2 años la salida al mercado.
2 años donde fue invertir salarios, en algún momento eran salarios de 15 personas, de todo tipo, aunque recibí capacitación, de todos modos, el hacer las cosas hay que pagarlas. Y desde la página web, que en aquel tiempo las páginas eran caras, y bueno, fue una buena inversión. Alguno de mis hijos me decía, vamos a parar, ¿no? Porque inviertes y no vendemos nada, no podemos salir al mercado, como que ya estuvo bien de la aventura, ¿no? Y yo decía, sí, tienes razón, pero no nos vamos a rendir. No sabemos si esto va a funcionar si nos rendimos antes de salir al mercado. Tenemos que esperar al menos a intentar vender, ¿no? Bien. Otro de los retos es que vivimos en una sociedad en la que está bien visto este tipo de actividades, ¿no? Y no pagar por software se nos hace algo natural. Como queremos software gratis, pero no pedimos computadoras gratis. Fíjense cómo lo material sí estamos dispuestos a pagarlo. Y porque además no hay de otra. Pero el software, si podemos no pagarlo, lo vamos a hacer. Y esa forma de pensar es muy mala para los desarrolladores de software y de apps en países en desarrollo. Entonces yo creo que, y aquí esto no tiene, yo creo que es más fácil cambiar la situación acá en los emprendimientos académicos, en las instituciones, los institutos de investigación, que en la sociedad. Hay que luchar más. Alguno de mis alumnos hasta me decía cómo se robó mi software y me presumía cómo se lo había robado, cómo había hecho su tesis con las descargas piratas. En fin, pero pues ya lo tenemos tan adentro que pensamos que somos muy inteligentes si no lo pagamos. Bueno, eso fue lo malo. ¿Qué fue lo bueno? Bueno, lo bueno es la satisfacción de darle trabajo a la gente, ¿no? Unos hicieron apps, otros hicieron software, otros trabajaron en los diseños, en mercadotecnia, en la parte contable, en el desarrollo de software. Él hizo AgriWater, ella hizo indicadores de cambio climático, ella hizo Soil and Environment, AgriWater acá el ingeniero, el otro ingeniero hizo apps y tenemos un experto en estadística ahí apoyándonos. El que estos chicos tuvieran empleo, dos que han tardado más conmigo, estos dos, ya me cuentan que ya tienen en una X cantidad de puntos y que pueden pedir sus créditos de vivienda y que tuvieron servicio médico y todo eso, yo creo que es lo más satisfactorio. En 2017 y 2019 nos fue muy bien. Salimos al mercado 2016, tuvimos algunos problemillas, claro, estábamos empezando, pero 2017, 2018 y 2019 se recuperó la inversión. Con lo cual, pues me volvió el alma al cuerpo, como dicen en mi rancho. La empresa con su página se posicionó, descarga nuestro software, nuestras apps, y bueno, no, fíjense, aquí lo curioso es que no vivimos del software que hacemos, del que vendemos. La recuperación de la inversión fue por elaboración de software para otros. Y mientras luego hice otra estancia en España y yo pensé que la empresa iba a morir sin que yo estuviera aquí, pero afortunadamente pude contratar servicios para la empresa allá en España, para el gobierno de Murcia. Hicimos apps, hicimos software y nos mantuvimos muy bien ese año. Después, 2017, seguimos haciendo software para la UNAM y para otras universidades, otros institutos, acá también.
y recuperamos el dinero. Pero lo interesante es que pensamos que íbamos a vivir del software que vendemos y en realidad vivimos del software que hacemos. Bien, esta es la principal actividad. Desarrollo de software a la medida de sus necesidades. Tenemos experiencia, fíjense, ¿para qué nos sirvió el software y las apps que hemos hecho? Para demostrar que lo sabemos hacer. Entonces, cuando nos preguntan, dicen, pero tú eres mexicano, a ver, pues dame señales de que sabes hacer las cosas. Digo, bueno, pues vayan a la página, ahí están lo que hacemos, lo que vendemos, y por supuesto que somos expertos en desarrollo de apps y de software científico, docente y empresarial. Bien, ¿para qué sirve el software que desarrollamos? Bueno, pues en la agricultura, fíjense ahora con la pandemia, se pone de manifiesto que las sociedades en el mundo, no solo México, están malnutridas. Es decir, no comen bien ni comen alimentos sanos. La agricultura no es sustentable. No tiene alimentos sanos, ni tiene ambiente, ni cuida el ambiente. Esto tiene que cambiar y nuestro software puede ayudar a entender el cambio climático y a entender la calidad de estos suelos y el funcionamiento de estos suelos y hacer una mejor agricultura, manejando suelos, clima y agua mucho mejor que como se maneja ahorita. Les digo a mis muchachos ingenieros que nos adelantamos al problema. Y bueno, pues aquí está, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades tenemos? Bueno, pues eso, de que ahora la gente quiere comer mejor. En México, pues se ha trabajado en el etiquetado para decir cuándo tiene mucha sal, cuándo tiene mucha, bueno, no azúcar añadida, digamos que no es el problema. El problema son las mieles extraídas de la palma de aceite o el jarabe de maíz. El azúcar de la caña, no solo en cantidades excesivas como en los refrescos, nos hace daño, pero el azúcar es buena en cantidades moderadas. Pero lo que sí es que tenemos que hacer un mejor uso de los recursos naturales en la producción de nuestros alimentos. Miren, ustedes no lo saben, pero los embutidos en México son dañinos. Muchas frutas son bombas de nitratos o tienen plaguicidas. Se trabaja mal la agricultura en nuestro país y casi en todo el mundo, también en Estados Unidos, está ocasionando grandes problemas ambientales. El mundo no puede seguir así. Y para hacerlo mejor, pues necesitamos hacer software que nos ayude a tener una nueva agricultura ambientalmente sostenible. Bien, ¿qué tiene nuestro país? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Tenemos suelos sanos, no hemos tenido guerras, no hemos participado en guerras mundiales en nuestro país, entonces tenemos un ambiente sano, tenemos agua y tenemos clima, buen clima también. Nosotros no tenemos heladas como la que sufre Europa todos los años, suelos algunos de buena calidad, otros de regular calidad, y tenemos una gran biodiversidad, así como la cultura nos da muchos productos, como los de la ponencia anterior a esta, también nos da bioproductos o agroproductos. Miren nada más cuántos tipos de jitomates tenemos. Jitomates para el mundo, el superalimento, el amaranto, las decenas de variedades o razas de chile. Nuestro país tiene mucho, tiene agrodiversidad, tiene biodiversidad, tiene cultura y tiene recursos naturales
para hacer una agricultura sostenible. Y tiene productos como el café orgánico en Oaxaca y Chiapas. Tenemos mucho más variedades, más de 20 variedades de maíz palomero, por ejemplo. Tenemos buen chocolate, pero que lo vendemos mal. Frutas se nos echan a perder en las huertas. Necesitamos pasar del fruto fresco al empacado. Esto lo vi en China. La res, vi las láminas de carne como si fueran hojas de papel, bien etiquetado, bien empaquetado. Eh, Miren, fruta deshidratada, pues si tenemos muchísima fruta nosotros. Y esto no lo he visto en México. Y así lo podríamos exportar a cualquier parte del mundo y va a ser bien recibida. Tenemos suelos forestales, pero basta de vender madera, les tenemos que dar un valor agregado. Y para esto, pues hay que trabajar con ingenieros en alimentos, con arquitectos que diseñen muebles, en fin, trabajar de manera interdisciplinaria para hacer mejor las cosas. Y bueno, esto lo hemos podido hacer gracias a la UNAM. Esta es una fotografía de las empresas graduadas en la incubadora. Bien, pues ¿cómo no te voy a querer? Gracias por su atención.